Fenómenos físicos y químicos. Los fenómenos físicos son aquellos cambios donde la sustancia no modifica su estructura interna. Por ejemplo, el hielo y el agua, el cortado de papel, la trituración de materiales, los cambios de posición. Observación. Todo cambio de estado de la materia es un fenómeno físico. Fenómeno químico. Son aquellos cambios donde la sustancia sufrirá modificaciones a nivel de estructura interna. Se llama también reacciones químicas o combinaciones. Tenemos, por ejemplo, la combustión de papel, la putrefacción de la carne, el proceso de fotosíntesis. A continuación, veremos el documental completo. La vida en el mundo de la química y la física es muy animada y diversa. Podemos encontrar de todo, desde sustancias que, como el agua y el aceite, podrán mezclarse, pero jamás unirse. O sustancias que, sin importar las circunstancias que enfrenten o el estado de agregación en que se hallen, mantienen su esencia, sin que cambie su estructura atómica. En un fenómeno físico, como por ejemplo la caída de esta olla, no importa en cuántas partes pueda romperse, el barro con que está hecha siempre será el mismo. A menudo, algunos compuestos y sustancias se unen entre sí por medios físicos y forman mezclas. Hay dos tipos: la homogénea, en la que no podemos distinguir sus componentes a simple vista, como el agua con azúcar, y la heterogénea, donde estos son visibles, como en el caso de la arena y el granito. Las mezclas pueden separarse fácilmente a través de varios métodos sencillos como la filtración y la decantación. En química, por otra parte, la vida de los elementos, sustancias y compuestos es más compleja. En química, los elementos y las sustancias suelen conducirse de forma distinta al encontrarse con otros elementos. Es decir, se comportan de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, cuando el cloro y el sodio se encuentran con algo de energía de por medio, alteran su estructura química y forman una molécula de cloruro de sodio. En cambio, si el cloro se encuentra con el hidrógeno, se combinan y forman ácido clorhídrico, conocido también como ácido muriático. Otras veces hay rupturas inconciliables, cuando con cualquier chispazo los elementos de una sustancia se descomponen, como pasa con el hidrógeno y el oxígeno a partir del agua. Este proceso se llama electrólisis. Como podrán ver, los fenómenos dentro de la química y física son constantes. Todo el tiempo hay algo que contar del modo en que se combinan y reaccionan unos con otros. Son aquellos cambios donde la sustancia sufrirá modificaciones a nivel de estructura interna. Se llama también reacciones químicas o combinaciones. Tenemos, por ejemplo, la combustión de papel, la putrefacción de la carne, el proceso de fotosíntesis. A continuación, veremos el documental completo. La vida en el mundo. Fenómenos físicos y químicos. Los fenómenos físicos son aquellos cambios donde la sustancia no modifica su estructura interna. Por ejemplo, el hielo y el agua, el cortado de papel, la trituración de materiales, los cambios de posición. Observación.
todo cambio de estado de la materia es un fenómeno físico. Fenómeno químico. Varios métodos sencillos como la filtración y la decantación. En química, por otra parte, la vida de los elementos, sustancias y compuestos es más compleja. En química, los elementos y las sustancias suelen conducirse de forma distinta al encontrarse con otros elementos. Es decir, se comportan de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, cuando el cloro y el sodio se encuentran con algo de energía de por medio, alteran su estructura química y forman una molécula de cloro. ¿Cuántas partes pueda romperse? El barro con que está hecha siempre será el mismo. A menudo, algunos compuestos y sustancias se unen entre sí por medios físicos y forman mezclas. Hay dos tipos: la homogénea, en la que no podemos distinguir sus componentes a simple vista, como el agua con azúcar. Y la heterogénea, donde estos son visibles, como en el caso de la arena y el granito. Las mezclas pueden separarse fácilmente a través de... El mundo de la química y la física es muy animada y diversa. Podemos encontrar de todo, desde sustancias que, como el agua y el aceite, podrán mezclarse, pero jamás unirse. O sustancias que, sin importar las circunstancias que enfrenten o el estado de agregación en que se hallen, mantienen su esencia sin que cambie su estructura atómica. En un fenómeno físico como por ejemplo la caída de esta olla, no importa en